Comenzar con la enseñanza de hoy, pidiéndole a Dios que nos alcance el tiempo. Gracias, Padre. Y nuevamente, nunca está de más pedirles una oración. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche nuevamente por la palabra que vas a traer, por la palabra que vamos a compartir en esta noche, Señor, por el privilegio que tengo de compartirla con mis hermanos, de compartir lo que tú nos mostraste este fin de semana para aprender. Te damos gracias porque todos los días nos enseñas algo nuevo. Tu palabra es viva, por más que la leamos una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo capítulo, siempre vas a tener algo nuevo que enseñarnos. Te bendecimos y ponemos esta enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, hermanos. Hoy nos toca el capítulo 4 de Éxodo. Cuando me llegaron el capítulo 4, pues dije, uy, porque ya había oído que eran los capítulos un poquito más complicados de Éxodo, difícil un poquito de explicar algunas partes, pero Dios se está glorificando y yo sé que Él va a traer luz a cada una de las partes que vamos a ir avanzando. Entonces, sin más preámbulos, este capítulo se divide en dos etapas básicas, ¿sí? Que son, la Biblia las llama las señales milagrosas, que es mientras Moisés sigue hablando con Dios en el zarza ardiente. Recordemos que ahí lo habíamos dejado en el capítulo anterior, cuando Dios estaba todavía dando las instrucciones y presentándose, ¿sí? Pero ahí se quedó como el to be continued en la película. Así es. ¿Sí? Y la parte 2, que es la parte donde Moisés va a Egipto. La parte 1 va del 1 al 17 y la parte 2 va del 18 al 31. Y es cuando ya Moisés, y esta es la parte importante, cuando Moisés empieza a cumplir su llamado. Amén. Porque nosotros llamamos esta enseñanza atendiendo tu llamado. Recordemos y pongamos todo en un contexto, ¿sí? Dice en el capítulo 3, Dios se le presenta a Moisés en forma de una zarza ardiente que no se quema. ¿Se acuerdan de eso? Amén. Lo compartió el ministro Luis. Y le presenta el plan que tiene para liberar a su pueblo de Egipto. Este sería el llamado de Dios para Moisés. Y ante algunas preguntas de Moisés, como quién le voy a decir que me mandó, quién eres, etc., Dios se le presentó como el yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le indica que así se debe presentar ante los ancianos de Israel y darles el mensaje de que sus oraciones habían sido escuchadas y que él, o sea Moisés, había sido escogido por Dios para liberarlos, pero que el faraón no los dejaría ir sino con mano firme. Todo esto pasa con un Moisés que a la fecha tenía 80 años. Amén. ¿Sí? De los cuales Dios lo había capacitado en Egipto los primeros 40. Y luego los siguientes 40 pastoreando en el desierto. Entonces, si analizamos de sus 80 años, la mitad de su vida fue un entrenamiento en Ugaria y la otra mitad de su vida entrenamiento en Ugaria. Y nos vamos a ir dando cuenta como cada proceso y cada cosa que tú vives es un entrenamiento y no te estás dando cuenta. Así es. Todo lo que vivimos es capacitación para cumplir el llamado de Dios, aunque no nos demos cuenta. Señor, ¿pero por qué pasó por esto? Tranquilo, más adelante te vas a dar cuenta por qué. ¿Por qué permitiste que viva tu cosa? Tranquilo, ya te vas a dar cuenta por qué. Porque cada una de las personas que estamos con vida hoy tenemos un llamado y un propósito. Y Dios no te suelta al azar. En el transcurso de tu vida te va preparando y te va capacitando. Y empecemos con la primera parte, señales milagrosas. Éxodo 4:1. ¿Aló? Ya. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Sería una pregunta lógica, ¿no? Dice, Dios le dijo a Moisés en este capítulo, que en el capítulo 3, el pueblo oirá tu voz. Y Moisés responde, ¿y qué pasa si no? Como cuando Dios te dice que hagas una cosa y tú la dudas. Y si a nosotros también nos pasa cuando Dios nos dice que hagas una cosa u otra y va a pasar tal otra.
Y viene el cuestionamiento humano normal, típico. Y nos dice, nosotros también pensamos, ¿y si no? ¿Y si se equivoca? ¿Qué pasa si no sale tal y como me está diciendo? ¿Quieren ejemplo? Porque mucha gente dice, no, eso no, con nosotros eso no pasa. Un ejemplo sencillo, con los diezmos. Dice, trae tus diezmos al alfolí. Yo voy a reprender al devorador y tus finanzas estarán cubiertas, parafraseando. Pero no le creemos. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no me alcanza? O cuando te dice que vayas a presentar el evangelio, que te van a oír. ¿Y si me rechazan? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si me miran feo? O cuando te dicen, ve y ora por tal persona. Hay una persona que está enferma y el Señor te dice, ve y ora por tal persona. ¿Y si no se sana? Típica. Y mira quién te lo está diciendo. Ve porque lo voy a sanar. ¿Y si no? ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces decimos, ¿y si no, cómo voy a quedar yo? Pues ni siquiera es, vas a quedar. No, ¿cómo quedo yo si no me sana? Aquí Moisés le dice en otras palabras, Moisés le dice a Dios, ¿qué pasa si te equivocas? Sí, eso es. Porque él le dijo bien claro, ve y diles y oirán tu voz. Y si no me oyen, estás poniendo en duda, estás diciendo, ¿qué pasa si estás equivocado? Y fíjense en qué momento se lo dice, eso que está hablando con una zarza ardiente que no se está quemando. O sea, ni siquiera estás hablando en un contexto natural, tú y yo parados al frente uno del otro y digo, oye, ¿qué pasa si no? Estás hablando con una zarza ardiente, con el Dios viviente enfrente y te atreves a decirle, ¿qué pasa si no? Esto es solo el comienzo. Y hay veces pedimos milagros para creer. Y pedimos milagros para creer. Es más, el Señor muchas veces ya nos ha liberado, nos ha mostrado su poder, ha mostrado que está con nosotros y seguimos dudando. Así es. Te saca de un problema constantemente, pero cuando viene el siguiente, ¿y qué pasa si Dios no puede? Pero hablamos de un Dios todopoderoso. Entonces oramos y cuando el Señor te libra de la situación, dices, ¡oh, gloria a Dios, aleluya! Viene el siguiente problema, uy, ¿será que Dios me podrá ayudar con esta? Aquí viene una parte que es, digamos, la parte que más me gusta a mí, que es la pregunta que Dios le hace. ¿Qué tienes en la mano? Éxodo 4:2-9, por favor, chicos. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Hasta el 9. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Ok. Tremendo. Efectivamente es la palabra correcta, tremendo. Ahora vemos cómo empieza esto, ¿sí? Tremenda pregunta. Moisés respondió una vara. Para él era la vara con la que había pastoreado ovejas durante los 40 años. O sea, siempre la tuvo con él. Era una vara Sabía usarla. común. Ya no tenía nada espectacular la vara. ¿Sí? No le veía nada especial. Pero esa vara, más adelante sería llamada la vara de Dios.
porque con ella se realizarían grandes milagros. Y Dios dijo, ¿eso tienes? Pues eso voy a usar. Amén. Muchas veces nosotros pensamos, no tengo nada que ofrecer, pero Dios siempre te pone algo. ¿Y qué tienes en tus manos hoy? Yo les invito a que se hagan esa pregunta, ¿qué tenemos en nuestras manos hoy? ¿Tenemos una computadora? En el caso de audiovisuales, ¿tenemos una guitarra? ¿Habilidad con herramientas? ¿Tenemos llegadas a los jóvenes o a los niños? Dice, no menosprecies lo que tienes, que Dios lo puede usar para grandes cosas en tu llamado. Amén. Si no recuerda al niño con los 5 panes y 2 peces. Así es. Pensamos que es poca cosa, pero en las manos de Dios son grandes. Recordemos que Él es el creador de todo. Entonces lo que tú estás menospreciando es exactamente lo que Él necesita para mostrarte su grandeza. Nunca te creas incapaz de algo. Nunca creas que no tienes nada para ofrecer. Siempre hay algo. Una palabra de aliento, tu voz para adorar, el servir, el tener el don de servicio, el tener llegada con los niños, por ejemplo, quienes cuidan niños, los que tienen la habilidad con la parte tecnológica, con audiovisuales, por ejemplo. Siempre hay algo en lo que el Señor te va a usar. Acuérdense que el cuerpo de Cristo se compone de muchas partes. Una de esas eres tú. Hay que identificar cuál es, nada más. Dice, Moisés dijo una vara, pero esa vara abriría el mar rojo. Esa vara guiaría 2 millones de personas por un desierto. Esa vara golpearía una roca y sacaría agua. Y cuando la levantaran, les daría la victoria en batallas por venir. ¿Era una vara común? Capaz en la mano de cualquier otro pastor de ovejas sí hubiese sido una vara común. Pero en las manos de Dios, fíjense todas las señales que esa vara hizo. Dicen los sabios que esa vara fue creada en el crepúsculo del 6º día y transmitida, esta es una parte que no conocíamos, por lo menos yo no la conocía, y transmitida de generación en generación desde Adán hasta Noé y luego a los patriarcas hasta llegar a las manos de Moisés. Eso muestra que el éxodo era parte del plan de Dios desde el comienzo de la creación y que incluso tenía grabadas las iniciales de las 10 plagas que serían señales de Dios, que Dios utilizaría con esa vara. O sea, no era que agarró un palito al azar. O sea, Dios tenía un plan desde la creación, desde el crepúsculo del 6º día. Y se encargó que llegara de generación en generación, desde Abraham hasta Noé, de Noé a los patriarcas, y que de una manera u otra llegara a las manos de Moisés. ¿Tenía Dios un plan o no? Sí, porque se la dio Yetro. Y Yetro no era, perdón. Se está diciendo que se la dio Yetro, que era su suegro, y Yetro no era judío, no era israelita, ¿okay? Es más, él era sacerdote de dioses paganos y después él mismo se arrepiente ante el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y se convierte en sacerdote de Dios. Y él es el que entrena a Moisés. De una manera u otra, hay acontecimientos en tu vida que tú no conoces, tú sabes. Y de pronto tienes algo que ya estaba predestinado desde el comienzo de los tiempos en los manos. Tremendo. ¿Sí? Vamos a hablar de las señales. ¿De dónde la sacó Yetro? Es la pregunta, ¿de dónde la sacó Yetro? ¿Cómo llegó ahí? Solo Dios sabe. Esto indica, las señales indican varios mensajes, tanto para Moisés como para el pueblo. La primera señal, ¿cuál fue? Que él cogió una vara, la arrojó y se convirtió en serpiente. Entonces pasó de una vara inerte o muerta a un animal con vida. Significaba que también significaba la reprimenda a Moisés por haber juzgado al pueblo como falto de fe, cuando él dijo, ¿qué pasa si no creen? Y cuando vuelve a ser vara cuando vuelve a ser vara se completa la primera señal. ¿Sí? Vamos a trabajar por partes. La primera señal transforma algo que está muerto a algo con vida. ¿Sí? Nota. En esta, cuando le dice que tome la serpiente por la cola, y eso es una parte importante, es la manera más peligrosa hasta donde yo sé, y hasta donde se dice de agarrar a la serpiente, la parte más peligrosa es cogerla por la cola. Claro, se voltea ahí. Si tú ves a los expertos cuando cogen a la serpiente, la cogen desde la cabeza de una. La cogen con la cola y te pueden dar la vuelta y te pueden morder. ¿Correcto? Con esto, le está enseñando a Moisés que si es fiel en lo poco y obedece, puede confiar en Dios. Wow.
Le está enseñando poco a poco a confiar y a tener confianza porque la necesitaría por las cosas por venir. O sea, no era por gusto que se convirtió en una serpiente. No era por gusto que le dijo agárrala por la cola. Pues lo pudo haber hecho simplemente coge a la serpiente. Le dije cógela por la cola. Es confianza y obediencia al mismo tiempo. Wow. Y durante todo el proceso del éxodo lo iba a necesitar. Pero tenía que empezar de a poquito. ¿Sí? Luego, la siguiente señal, ¿cuál es? La mano sana se transforma en una mano leprosa. ¿Sí? De algo vivo pasa a algo muerto, que es la lepra, es representación de la muerte. Castigo conocido por el pueblo para aquellos que los ofenden. Y cuando sana otra vez también se comete la segunda señal. ¿Por qué digo que es una señal conocida para aquellos que ofenden? ¿Qué pasa cuando Moisés dice que el pueblo no lo iba a creer? Eso estaba tachando de incrédulos, estaba ofendiéndoles. Entonces estaba siendo castigado con una lepra. Recuerden que estas señales no solamente eran para Moisés. Esas señales se las tenía que presentar al pueblo. Y el pueblo iba a entender, ok, cuando me cuenta toda la historia, el Señor le da la reprimenda a través de la serpiente, ¿sí? Luego lo castiga con la lepra y luego se la vuelve a quitar. Todo tenía una razón de ser. Primero pasó, recordemos las primeras dos, pasa de muerte a vida, y en la segunda pasa de vida a muerte. Ahí Dios estaba mostrando que Él tiene total control sobre la vida y la muerte. Amén. Y muchos de nosotros cuando leemos este pasaje ni cuenta nos damos. Yo por lo menos no me había dado cuenta, o sea, no lo había tomado de esa manera. Wow. Y en el tercero, el agua del Nilo lo convierte en sangre, pero fíjense que esta no regresa a su estado original, esta sí queda en sangre, ¿correcto? Representando el juicio por no haber creído a las señales previas, y también muestra que cuando Dios castiga a una nación, primero destroza a sus dioses. Hello. Wow. O sea, las primeras dos son señales de transformación, milagros para que crean, y si no, viene juicio. Pilas, porque ya el Señor nos está dando muchísimas señales que siguen. Tremendo. Lo dejo ahí. Básicamente fueron 4 mensajes. Su palabra, dile que yo soy, te envió. Luego vienen dos señales de transformación, 2 milagros, y luego viene el juicio. ¿Correcto? Así es. Ok. Éxodo 4, 10, 12. Luchito, por favor. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Quiero que analicemos una cosa, ¿sí? Cuando el Señor nos pone personajes en la palabra, es porque de una manera u otra se va a identificar con nosotros. Con nosotros nos identificaremos con esas personas. Al principio muchas personas te pueden decir, no, porque Moisés sí quería ir, pero él tenía miedo de la incredulidad del pueblo. ¿Sí? Pero vamos a ver que en el fondo realmente él no quería asumir esa responsabilidad y ese compromiso. Él estaba rehuyendo a ese llamado. Así es. Pero dice, yo soy el Dios, yo soy, te estoy enviando. Y entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Le echamos la culpa a otro. ¿Y si ellos no creen? ¿Se parece a nosotros? Y cuando te dicen, no, sí te van a creer, tranquilo, muéstrale esto, esto y lo otro. Entonces, bueno, empezamos con la ¿cómo se dice? Descalificación de nosotros mismos. No, fíjate que yo soy tardo para hablar. Algunos dicen que era tartamudo. Yo no creo que haya sido tartamudo. Que de pronto se ponía nervioso y se confundían las palabras, tampoco creo. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque eso no lo conversamos cuando nos tocó un parasha. Esto lo encontré después. Aquí Moisés aduce una incapacidad que no había manifestado antes, desde el comienzo de su llamado, pensando que Dios le quitaría estas trabas para que se cumpla el llamado, supuestamente. Pero al ver que no fue así, alude a esto, aunque solo como excusa, ya que como se puede leer en Hechos 7:22, él no tenía ese problema. ¿Qué dice Hechos 7:22? A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Entonces, ¿dónde era tartamudo?
¿no? Lo que pasa es que cuando lees la historia y no brincas de aquí y buscas las concordancias y trabajas con la palabra como debe ser, hay cosas que se nos van a pasar y cosas que vamos a asumir. Pero fíjate que aquí nos está mostrando en Hechos que él era poderoso tanto en palabras como en acciones. O sea, no era tímido ni era tartamudo. Así es. Realmente, él, como cualquiera de nosotros, porque no lo vamos a juzgar, como cualquiera de nosotros ante un llamado de ese tipo, sí, asusta un poquito. Le temblaron las piernas. ¿Sí o no? Así es. Moisés más bien era bueno para hablar. Según algunos estudiosos se dice que Moisés no quería estar por encima de su hermano Aarón, que es otra de las razones, ya que Aarón era profeta, como vamos a ver más adelante, que más bien era como por humildad y luego veremos que realmente preferían oír. No, dice, no, es que yo soy tardo para hablar. Y dice, yo me imagino a Dios, ¿no? Dicen, uy, sorry, no me di cuenta cuando te cogí. Sí. O sea, tú te imaginas, Dios te coge y no vas a ver si tienes o no tienes un defecto. No es que soy tardo para hablar, es que te imaginas a Dios y dices, uy, sorry, no me di cuenta. Sí, tienes razón, no vayas tú. Entonces tiene lógica cuando él le dice, el Señor le dice, ¿quién te hizo la boca? Es que ahí, por eso. Entonces ya serio, ahí es donde Dios le responde, ¿quién forma la boca de las personas? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o que no oiga, que vea, que no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve. O sea, ya déjate de excusas y vas a hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Como cuando nuestros hijos se llenan de excusas cuando le das una indicación. Así es. Pero papá, pero es que ve y haz lo que te dije. ¿Sí o no? Así es. Okay. Ya más serio le dice, anda, haz lo que te digo, que yo te voy a decir que tienes que decir. No te preocupes. A nosotros también nos pasa. Claro. O sea que el miedo de él era saber qué decir. También. Puede ser. Pero a nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando Dios te da un llamado, nosotros le ponemos 50.000 excusas para no hacerlo. No estoy capacitado, no, que yo no puedo. Presente el Evangelio, es que yo no sé cómo presentar el Evangelio. ¿Qué pasa si me hacen una pregunta y no sé qué responder? Es que no vas a responder tú. Yo les confieso una cosa, y no sé si a muchos también le pase, pero cada vez que tienes que estar parado aquí, te tienes que hacer el mismo cuestionamiento. Y tienes que decirte tranquilo que es el Señor el que va a hablar. Tranquilo que es el Señor el que va a predicar. Así es. Tú solamente eres el instrumento. Deja que Dios se encargue del mensaje. Así es. Éxodo 4, 13, 17, por favor. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Entonces, Luego Moisés volvió a la casa de Yetro. no, espera, que todavía no hemos ido. Ah, no. Ah. Perdón. No, ya está confiada, Lucho está con toda, le gustó la historia. Está buena. Vamos viendo que primero le echa la culpa a otros, luego se quiere autocalificar y ya luego es prácticamente totalmente sincero. ¿Sabes qué? Es que no quiero ir, manda a otro. Sí. Please, manda a otro. Entonces aquí podemos ver que realmente no quería formar parte de esta gran comisión, como nosotros a veces decimos, ¿no? Si hay tanta gente, que otro predique o que otro ore y evadimos el compromiso. Y vemos que por primera vez la palabra registra que Dios se enojó con Moisés. ¿Sí? Pero Dios no se hace problema, porque si tú no quieres el compromiso, también te pierdes las bendiciones que vienen con el compromiso. Entonces, no, yo no quiero, pero sí. La bendición no es así. Entonces, si te pierdes ese compromiso, te pierdes las bendiciones. Tremendo. Moisés estaba llamado no solo a ser el libertador, sino el sumo sacerdote de Israel. Exactamente. Pero por su actitud, este privilegio le fue concedido a Aarón, su hermano. O sea, ¿quién se perdió el privilegio realmente? Moisés. Terminó haciendo igual lo que Dios le dijo que hiciera, pero por tener la actitud incorrecta se perdió una
Gran bendición. Y era tremenda bendición. Y es tremenda bendición. No era cualquier cosa. Pero hello, también sacar 2 millones de personas tampoco era cualquier cosa. Y lo que iba a pasar tampoco era cualquier cosa. Pero lo que hacía... Pero, ok, ¿eso qué nos hace pensar? Entre más grande tu prueba, más grande la bendición. Así es. Entre más grande tu responsabilidad, más grande tu bendición. Así es. ¿Quieres bendiciones grandes? Pues asume compromisos grandes con Dios. Nos gustan los compromisos pequeñitos de corto tiempo, pero queremos las bendiciones grandes. Sorry, pero a mí también me dolió cuando me pusieron a escribir esto. Dios ya no le pidió a Moisés que aceptara su llamado, sino que le ordenó que fuera. Y solo para calmar sus temores designó a Aarón como su vocero ante Faraón. Ahora, la buena actitud de Aarón y la genuina alegría que sintió por el llamado a su hermano le valieron para que Dios la registrase en su palabra para la posteridad. Porque hay muchos hermanos que no se alegran ante el llamado de él. Mejor dicho, muchas personas que no se alegran frente al llamado a su hermano o frente al éxito de otro. Pero fue tan genuina y tan real la alegría que tuvo Aarón que le valió que Dios la registrase para la posteridad. Tremendo. Nuestras reacciones con nuestros hermanos, ¿cuáles son? Ouch. O sea, sonreímos aquí y por dentro, ¿cómo estamos? Eso no te va a valer que Dios te considere. Dios no te va a considerar la sonrisa de oreja a oreja, te va a considerar lo que tengas adentro. Si de verdad te alegras. Y si lo apoyas. Nota, importante. Dios no se molestó por sus dudas al no creer cuando Dios le dijo que el pueblo lo oiría, cuando dijo, ¿qué pasa si no me creen? Hasta ahí Dios no se molestó. ¿Estamos? ¿Me siguen? No se molestó hasta ahí. Tampoco se molestó por tener que estar dándole señales. Así es. La de la serpiente, la de la mano, el agua con sangre, etc. No se molestó por su inseguridad cuando dijo, no, es que yo soy tardo para hablar, aunque no era totalmente cierto, pero ni con eso se molestó. ¿Cuándo fue que Dios se molesta? Cuando le dijo, manda a alguien más. Dice, el problema no es la habilidad que tú tengas, sino la disponibilidad de tu corazón. Amén. Dios no está buscando tu capacidad, Dios está buscando la disposición de tu corazón. Ahí fue cuando Dios se molestó. La pregunta es, ¿estás disponible para Dios? ¿O vamos a poner excusas? Vamos a hacer la pregunta incluyendo, ¿estamos disponibles? Porque estamos disponibles significa que de pronto te llaman a las 3 de la mañana para ir a orar por alguien. ¿Estás disponible? ¿O estás disponible para una llamada de alguien que está pasando por una situación y la llamada te va a durar 2 horas? ¿O a los 15 minutos estás tratando de colgar? ¿Estás disponible cuando hay que hacer una vigilia por X razón? ¿Estás disponible cuando hay un encuentro y tienes que ir a trabajar para tus hermanos? ¿Estás disponible? Cuando estás disponible un viernes a las 6 de la tarde, ¿estás disponible para el único día que Dios te pide? ¿O no estamos disponibles? Mucho silencio. Ouch. Es que sí, a veces pensamos que Dios no nos escoge porque no tenemos las capacidades para hacer las cosas, o porque hay personas que están más capacitadas que uno. Dios no necesita a alguien súper capacitado, necesita a alguien que tenga corazón dispuesto. That's it. Javi, es que yo creo que la razón, Sí, tienes razón. Yo creo que la razón por la cual nosotros ponemos todas las excusas es porque realmente en nuestro corazón no estamos disponibles. ¿Sabes por qué no estamos disponibles? Porque no nos gusta el compromiso. así es. Un compromiso de pronto a corto plazo, capaz la mayoría de nosotros nos vamos a meter, pero cuando el compromiso realmente implica un periodo largo, le corremos porque no nos gusta. ¿Por qué creen que los matrimonios ya no están durando? O la gente ya no se quiere casar. Porque es un compromiso. Tener un niño, traer un niño al mundo, es un compromiso para toda la vida. Y hay otras que les gusta la primera parte del compromiso, el proceso. Y después lo cortan antes de que llegue, de que empiece. Wow. Ya sea por aborto o por adopción.
O empieza con el llamado de Dios y luego lo deja tirado, porque se puso pesado. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. El Señor le dijo, te va a ser difícil. El faraón no te lo va a dejar ir así nomás. Se va a poner pesado. Vamos a la segunda parte de esta enseñanza. La parte donde ya Moisés, cuando ya no tiene más excusas, cuando ya le tumbaron todas, dice, bueno, vamos pues. Y acepta su llamado y va para Egipto. En el 18, por favor, ahora sí. No quedó de otra, hijo. No quedó de otra. Luego Moisés volvió a la casa de Yetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Yetro. 19. Antes de que Moisés saliera de Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. 20. 21, por favor. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primogénito, te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Duro. Vamos a desmenuzar un poquito, que esta es la parte rica, es cuando uno desmenuza un poquito por versículos. En el versículo 18 empieza diciendo, en algunas versiones, ¿no? Y así se fue Moisés. O así hizo Moisés. Es decir, que salió del encuentro sobrenatural con Dios a hacer tal como Dios le dijo. ¿Cuántos de nosotros tenemos un súper encuentro con Dios en un servicio, en un retiro, en intimidad? ¿Sí? Por cualquier lugar tú puedes tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y lloramos, gritamos, nos compungimos, todo nos toca. Pero cuando salimos es como si nada hubiera pasado. Salimos al parqueo y se nos olvidó todo. A la primera de basta, cuando pasa cualquier cosa, volvemos a actuar como antes. Por eso es que era tan importante esa partecita donde comienza y dice, y así fue Moisés. Moisés fue a hacer, salió del encuentro sobrenatural a hacer tal cual Dios le había dicho que hiciera. En los encuentros que nosotros tenemos con Dios, Dios nos da ciertas indicaciones. Y mientras estamos llorando con los pelitos de punta y con escalofríos, todo bien. Pero si salimos de cuando salimos de esa presencia, ay, pero es que hacer esto, ¿cómo voy a hacer para hacer lo que Dios me dijo? Cuando Dios te dice, tú tienes que tener más paciencia y más misericordia con tus hermanos. Cruzas el bumper y sales ahí y hay alguien que no te da paso y te mete el carro. Y te acordaste hasta de su abuelita. ¿Dónde está la paciencia y la misericordia que Dios te dijo que tuvieras en ese encuentro sobrenatural en el que lloraste? O en ese encuentro sobrenatural tú te comprometiste con Dios a buscar su palabra todos los días. Pero al día siguiente, ay no, me levanté tarde. Y al siguiente también hasta que se te olvidó el encuentro que tuviste. Así es. También vemos en los versículos 19 y 20 que Dios le vuelve a dar instrucciones. Si ya les había dicho lo que tenían que hacer, ¿por qué tendría que nuevamente darle más instrucciones? Creo que aquí fue un poquito más detallista en qué era lo que iba a implicar esta situación. Le da instrucciones para calmarlo y le dice que han muerto todos los perseguidores, todos los que buscaban matarlo. ¿Por qué? Porque dicen que Moisés inicialmente pensaba ir solo. Sí, lo pensaba porque él consideraba en su momento, cuando en el primer llamado que le hacen, donde no le dice que ya se murió todos, la primera vez que se le presenta, y dice, bueno, ok, voy a ir, y por eso tengo que ir, voy solo, porque me están persiguiendo. Acuérdense que él se fue de Egipto persiguido. Claro. Él estaba siendo juzgado por asesino. Y no voy a ir con mi mujer y con mi hijo que acaba de nacer. Y es más, pensaba ir hasta disfrazado, según los estudiosos. Yo solo recogí la información. Para que no lo reconocieran como asesino prófugo.
Pero cuando Dios le transmite, tranquilo, que los que te perseguían ya se murieron, ya no están. Entonces él quita la tranquilidad e incluso lleva a su familia, que inicialmente no pensaba hacerlo. En el versículo 21 le avisa que no será fácil porque Dios endurecería el corazón del faraón. Uno ahí cuando lee ese versículo dice, espérate, pero si Dios quiere que lo suelten, ¿por qué más bien no le ablandó el corazón en lugar de endurecerse? Claro. ¿Sí? Pero ojo, Dios no es loco. No es que el faraón era buena gente y los dejaría ahí de buena gana. Y Dios dijo, bueno, vamos a hacer un poquito más dramática la cosa. Vamos a endurecer el corazón para poder que todo quede grabado en Hollywood. Las 10 plagas. Pobrecito, el faraón buena gente los quería dejar ir y Diosito le endureció el corazón. No, Señor. Esto tenía algunos propósitos. Uno de ellos era destruir a los dioses de Egipto. Y el otro es que el faraón ya odiaba a los hebreos. Así es. No es que él era buena gente y Dios le endureció el corazón, él ya los odiaba. Y Dios solo dejó que este odio endureciera por completo el corazón de faraón. ¿Dónde me di cuenta o dónde recogimos esa información? Más adelante en Éxodo 8:15. Sí. Dice, cuando el faraón vio que había alivio, esto después de las plagas de las ranas, cuando le pidió a Moisés que ore para que las ranas se vayan, ya cuando las cosas se calmaron, el faraón endureció su corazón y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón tal como el Señor le había dicho. Entonces, ¿quién endureció su corazón ahí? El mismo faraón. Dios solamente dejó que se endureciera por completo. ¿Acaso no hay otras partes en la Biblia donde dice y dejó que se entregaran a sus deseos? Los hombres cuando empezaron con los pecados inicialmente. Dios le dio lo que él realmente quería. Él odiaba a los judíos. ¿Los quieres odiar a los hebreos? Bueno, ahora ya los con ganas. Pues. ¿No quieres saber de mí? Ok, ahora sí, pero no sepa de mí. Pero ojo con las consecuencias. ¿Sí? En Éxodo 8:15, bueno, eso los acabo de compartir, se ve que el faraón endureció también su corazón. Y en este mismo versículo también nombra a Israel su hijo primogénito, porque sería la primera nación por ser salvada por Dios y el resto son sus hermanos menores, tal como sucedió con Jesús. Israel era el primogénito a nivel de la nación como tal, y gracias a ellos es que todas las demás naciones son salvas. Bueno, los que creen en Jehová. Lo mismo pasa con Jesús. Fue el primogénito de todos nosotros. ¿Sí? En Éxodo 4, 24, 26, Luis, por favor. Éxodo 4, 24, 26. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidió a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Tremendo. ¿Se acuerdan cuando yo dije que este era uno de los capítulos más complicados? Pues esta es la partecita más complicada dentro del versículo más complicado. Porque yo les pregunto, Dios escogió a un varón para una gran misión. Le dio un llamado y ahora lo quiere matar. Como que no me cuadraba. No sé si a ustedes les pasó, pero no cuadra. Dios te escoge y luego te quiere matar. Dice, este es quizás el pasaje más difícil o confuso de entender si no se buscan los recursos para estudiarlo. Es importante que busquemos y estudiemos diferentes fuentes para enriquecer el estudio. No nos dejemos llevar solamente por una versión. ¿Sí? Si Dios escogió a Moisés para esta gran misión, ¿cómo era posible que ahora lo quisiera matar? Ahora debemos entender, porque cuando yo recién lo leí, yo dije, de pronto porque Moisés no estaría circuncidado. Y por eso es lo que esperan. Exacto. Aparte de que ya había sido circuncidado, aparte estuvo 3 meses. O sea, que si no lo hubiera estado en el peor de los casos, al 8º día todavía estábamos humanos, o sea, hubiesen seguido lo normal. ¿Sí? Pero que realmente hay otras razones por las que de pronto no había circuncidado a su hijo. Hay diferentes
opciones que dan algunos estudiosos y está registrado de diferente manera. Unos dicen que es por la oposición de su esposa, quien no era hebrea, y posiblemente le hubiese parecido un ritual sangriento. Y de pronto Moisés, por complacer a su señora, pues no... Y doloroso. Y doloroso, y no hizo caso y no lo circuncidó. Otra opción es la encrucijada que pasó, porque Dios le dice, ve, y es un ve ya. Exacto. Su hijo acababa de nacer, que tenía pocos días. Y dice, ok, si yo lo circuncido ahora, van a pasar dos cosas. O me demoro 3 días más en lo que Dios ya me ordenó hacer, o pongo la vida de mi hijo en riesgo los primeros 3 días, que son los días más complicados, más dolorosos de la circuncisión, después de la circuncisión en todo caso. Entonces es una situación un poquito complicada. Si Dios me está diciendo que vaya, yo tengo que circuncidar a mi niño. Si voy, o sea, si circuncido, o pierdo al hijo, o me demoro 3 días más. Entonces dijo, bueno, dada la urgencia, ya que Dios me llamó, sabiendo que yo tenía un niño, pues voy para allá. Y eso fue lo que hizo, ¿sí? Y se pensó que si lo hacía antes de salir de Egipto, pondría en peligro la vida del niño durante los primeros 3 días. No quería demorar los 3 días, no quería demorarse 3 días más en la misión, dada la urgencia de la misma, ¿sí? Pero sea cual sea su razón, estas no fueron el motivo, sino que se preocupó más en ver su alojamiento en la posada en vez de darle prioridad a la circuncisión. O sea, cuando él llega al lugar donde iba a pasar la noche, se preocupó más en cómo se iban a acomodar y todo lo que tenía que hacer, en vez de darle prioridad a lo que había quedado pendiente, que era la circuncisión del niño. Ahora, cuando dice quiso matarlo, no es que realmente fuese así que lo quiso matar. Ese no es el Dios que conocer. Entonces, sino que como en el caso de Abraham, yo sabía que Séfora reaccionaría circuncidando al niño. Era como que provocando una situación que Dios sabía que iba a pasar. Claro. Poniendo una situación de presión tal, ya que Moisés no lo había hecho, pues Séfora iba a actuar. Como cuando llamó a Abraham y dijo, sacrifícame a tu hijo, y antes que lo hiciera, tranquilo, ya yo tenía una ofrenda lista. Exacto. Un cabrito, un cordero, gracias, un cordero ya amarrado, enredado en una espina. En una salsa, sí. Vaya la casualidad, en una salsa. Entonces yo le pregunto, ¿cuándo llegó ese animalito para allá arriba? ¿Sería que iba subiendo simultáneamente mientras Abraham estaba subiendo por el otro lado? Puede ser. ¿Quién sabe? Pero Dios se proveyó sacrificio, ofrenda. Aquí yo sabía de antemano que Séfora iba a reaccionar. Déjame encontrar esta parte. Ok. Séfora reaccionaría considerando a mí. Algunos dicen que un ángel sujetó a Moisés de tal manera que parecería que lo iba a matar, como cuando te cogen del cuello. ¿Ok? Y otros que tuvo una enfermedad muy fuerte que lo puso en peligro. Puede ser cualquiera de las dos. Séfora va, corre, corta, y al tocar los pies de Moisés con la sangre, lo estaba cubriendo, como luego sería con la sangre en los lindeles de las puertas. Claro. Y la frase esposo de sangre es para hacerlo partícipe del acto de circuncisión, ya que era Moisés quien debía haberlo realizado. Exacto, como varón. Era Moisés quien estaba llamado a hacer esa ceremonia de circuncisión. Sí. Pero como no lo hizo Moisés, sino que lo hizo Séfora, mira cómo Dios trabaja. Le puso a Séfora tocar con la sangre del prepucio los pies de Moisés, que es un término que se utiliza en hebreo. Realmente no eran los pies los que estaban tocando, sino que la parte íntima del varón, y lo hacía partícipe de la ceremonia. O sea, con esa sangre lo estaba salvando de la muerte. Así es. Así como pasaba con los líderes cuando pasó el espíritu de muerte, el ángel de la muerte. El ángel de la muerte. Que eso le daría un poquito más apoyo al ángel que lo sujetó fuerte. Que era, dicen, según esa versión, que era el ángel de la muerte que había venido. Así es. Entonces, al ver esa situación y lo cubrieron con la sangre, entonces lo sueltan. ¿Quedó clara esa parte? A mí me costó entenderla, pero estuvo interesante. Dice, si bien omitir la circuncisión no era penado con la muerte, las personas de elevado calibre espiritual como Moisés son juzgadas según un parámetro mucho más exigente de responsabilidad ante Dios. Entre mayor autoridad. Entre mayor autoridad, mayor responsabilidad. Pensemos una cosa,
¿Cómo lo iban a seguir y lo iban a obedecer las personas que saldrían con él si él mismo no seguía y obedecía un mandamiento como este? Así es. Si de por sí murmuraron en el camino, ustedes se imaginan el pueblo de Israel cómo iba a obedecer a alguien que no estaba obedeciendo un mandato como la circuncisión. Con mayor razón, en la posición de liderazgo tienes que sentar ejemplo y precedente. Entonces, cuando no lo haces, la disciplina también es mucho más fuerte. Una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar con conocimiento o por negligencia. Amén. Amén. Éxodo 4, 27, 31, por favor. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor le mandó a realizar. Luego, Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón le dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces, el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y a Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Al final, ¿cuál es el propósito del llamado? Sí. No es que adoren al que usaron para llamar. Sí. Tremendo. El propósito final de todo llamado es que Él se lleve la gloria. El que el Señor es la gloria. Y eso fue lo que estaba pasando. De por fin llega el encuentro de Moisés con Aarón. Se reúne con los ancianos donde se presenta como el enviado de Dios para liberarlos. Y ahora sí le creyeron y lo recibieron, y todos juntos adoraron a Dios. ¿Recuerdan qué pasó hace 40 años? ¿Hace 40 años antes? Sin gran diferencia, cuando hace 40 años atrás quiso hacer algo similar en sus fuerzas. Exacto. ¿Qué pasó? Lo rechazaron. Lo rechazó. Cuando él ve que su hermano está siendo golpeado por un egipcio, ¿él qué cosa quiere hacer? Traer libertad. Exacto. Pero en las fuerzas de quién estaba, En la de Justicia de él. en su justicia propia, Muy buen punto. en sus fuerzas, en sus emociones, En su conocimiento. en sus propios conceptos, En su creencia. en su creencia, podemos decirlo así también. Dios no le había dicho que hiciera nada, aún se mandó por su cuenta. ¿Pero por qué se mandó por su cuenta? Porque ya de por sí internamente él ya tenía un llamado, estaba predestinado a algo, Exacto. pero se adelantó. ¿Qué pasa cuando tú te adelantas? Tú puedes tener un llamado de Dios para algo, pero si no esperas las instrucciones y te lo vuelas y te mandas por tus fuerzas, te van a rechazar, no te va a salir bien, por más llamado que tengas. Y los hemos visto. Y nos ha pasado. Nos ha pasado. ¿Ok? Dice, entonces, en conclusión, no debemos dudar de Dios cuando Él te dice que hagas algo o te llame a hacer algo. ¿Estamos? La primera parte. Él tiene control de todo, ya que no necesita tus habilidades, sino tu disposición, ya que Él fue quien te dio las habilidades que tienes. O sea, no es tu habilidad, sino tu disponibilidad. Si rechazas el llamado de Dios, Él escogerá otro y habrás perdido las bendiciones que vienen con el compromiso. Siempre recuerda que por más talentos y habilidades que tengas, siempre necesitarás de Dios para cumplir tu llamado. Tremendo. No es que no tengas un llamado, el llamado lo tienes. Desde antes que sepas que te llamaron, ya Él dentro de ti ya depositó dones, depositó talentos, depositó actitudes, cosas que tú no entiendes. Por ejemplo, desde que empecé con lo de la iglesia, a mí me seguían niños. Sí. Era una cosa rara, extraña, pero era como que yo era un niño más, ¿no? Yo decía, todos tienen un niño por dentro, yo lo tengo un poquito más afuera, nada más. Y era que ellos venían conmigo, jugaban, etc. Y eran los niños y los jóvenes, los niños y los jóvenes. Desde que llegué, Sí. y no sabíamos qué era.
Y eventualmente, con el pasar de los años, terminamos con mi esposa siendo ministro de niños durante muchos años, encargados del ministerio de niños. Y en su momento ese fue el llamado. Porque los llamados también pueden cambiarse, Claro que sí. complementarse. Se le puede añadir un llamado adicional, Así es. Todo a su tiempo. todo en su tiempo. Amén. En su momento no sabíamos qué se iba a hacer, pero poco a poco se fue dando, ¿sí? Todo es por, gracias, todo es por etapas. Porque Él te va a entrenar en una para que luego estés listo para la siguiente, clave. Y por más que por mucho tiempo algunas veces peleábamos y queríamos salir. Si no le puedo pasar que está aquí. Acotando lo que tú dices, tal vez muchas veces nosotros peleábamos estando dentro del ministerio, porque estuvimos por muchos años, y queríamos hacer lo que nosotros considerábamos en lo que creíamos correcto, hacer otra cosa, porque Dios nos ha llenado de talentos y virtudes. Pero mientras no fue su tiempo, mientras no estuvimos, no era el tiempo de Él, las cosas no cambiaron. Así es. Nos mantuvo en el ministerio donde fuimos también educados, sanados, restaurados, levantados, aprendimos, y hoy podemos ver jóvenes de 20 años, 19 años, que se sientan y te dicen: yo me acuerdo cuando yo tenía 5, 6 años, 8 años, y tú me enseñabas la palabra de Dios, y uno dice: wow, y mira que esto me quedó y me sirvió en la vida. Y uno dice: tremendo, porque cuando tú te dejas guiar por Dios, cuando tú dejas que Dios te utilice tus talentos, la bendición se ve, porque hay un fruto. Amén. Así es. Gracias. La palabra clave aquí es fruto. ¿Cuál es la característica de un fruto? El fruto tiene que haber sido preciso en muchas etapas de su vida, desde que fue semilla. Uno, la semilla tiene que ser de buena calidad. ¿Sí? Dada por Dios es de buena calidad. Tiene que ser depositada en buena tierra. El pueblo de Dios es buena tierra. Tiene que ser cuidada, cultivada. Aquí estamos para aprender. Y tiene que llegar el momento correcto para su cosecha, para dar el fruto correcto. Si lo sacas antes, está inmaduro. Si te demoras, se te pudre y lo pierdes. Si no utilizas el fruto, lo pierdes. Ahora, yo puedo querer el fruto ya, entonces voy corriendo y tiro la semilla antes de tiempo. Si no es el tiempo correcto, tu semilla puede ser muy buena y el terreno puede ser lo máximo, pero no va a dar fruto, pues, porque lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tú esperas el tiempo correcto y no lo haces en el terreno correcto? Tampoco vas a dar fruto. ¿Amén? Amén. Entonces es muy importante el paralelo que se hace al final entre cuando Moisés lo quiso hacer en sus fuerzas y cuando fue el llamado a Dios. Y eso quiero que se nos grabe. Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado. Pero no te confíes que porque tengas un llamado puedes hacerlo sin Dios. Así es. No nos confiemos. Más llamado que tengamos, si no lo hacemos con Dios, si no buscamos constantemente de Él, hasta ahí llegamos. Como el micrófono. Como el micrófono. Yo no vi la Hasta ahí batería, llegó. cumplió su propósito. No, y bien, porque estamos dentro del tiempo, son 8:30 y tantos, casi 40. Estamos dentro del tiempo. Yo pensé, la verdad, que iba a ser un poco más complicado. Pero para variar, cuando las cosas son de Dios, funcionan bien. Así es. Entonces, hermanos, esa era la palabra que teníamos para compartir hoy. Espero que les haya servido tanto como a mí. A mí me trajo muchos elementos que no tenía, muchos detalles que no sabía, Definitivamente. ¿verdad? Como el tema de la vara, Buenos detalles. como el tema de la importancia de por qué lo tocó Séfora a Moisés, por qué las señales, qué significaban las dos señales y la tercera,
¿Por qué la sangre no volvió a ser agua? ¿Qué características tenía la vara? ¿Qué pasa cuando te vas justificando? Hay muchos detalles que uno va aprendiendo. Amén, tremendo. Espero que les haya servido así como a mí. Amén. Entonces los invito a que pongan de pie. Vamos a orar para cerrar el servicio. Señor, te damos gracias por esta palabra esta noche. En lo personal te doy gracias por el privilegio de haber sido instrumento tuyo. Te pido, Padre, que seamos como Moisés en el sentido de que salimos de tu encuentro a hacer lo que tú dices tal cual dices. Que no salgamos de acá y se nos olvide, que tu palabra no caiga en saco roto. Así es, mi Rey. Te pedimos que la enseñanza se vuelva reina en nuestra vida, que podamos realmente vivir lo que aprendemos, que no vengamos solamente a calentar sillas. Danos conciencia en todo momento, Señor, de que tú estás con nosotros. Es como que estuviéramos grabando un reality live donde todo el tiempo tú nos estás observando, y si queremos agradar tu corazón, pues tenemos que hacer lo que tú nos indicas, como nos indicas, cuando nos indicas. Danos la fuerza, el coraje de asumir compromisos para contigo. Poder confiar que no importa el tamaño de la prueba que tú pongas, tú estás ahí. Que tú nos vas a llevar durante todo el trayecto, así como estuviste con Israel. Lo llevaste con fuego, lo llevaste con una nube para darle sombra durante el día y abrigo en la noche. Le diste agua, le diste carne, le diste comida. Sus vestimentas no se gastaron, cosas que normalmente no pasan en el desierto. Solamente la única explicación es que tú estabas con ellos. Así como nosotros de pronto financieramente no entendemos cómo muchas veces los presupuestos alcanzan para llegar al fin de mes, cuando diezmamos y ofrendamos. Cuando todo ese presupuesto con todos los números no te dan, pero cuando llega a fin de mes pues te dio. Y eso es porque tú manejas las finanzas de aquellos que confían en ti. Cuando a pesar de muchas situaciones que se están viviendo afuera, tú tienes a tu pueblo guardado. Nos guardas de la violencia, de tanta locura que hay afuera, tanto desorden, donde se están perdiendo tantos valores, tantos principios, Señor. Gracias por habernos escogido para formar parte de tu pueblo. Ahora llévanos conmigo a casa para meditar en lo que hemos aprendido hoy, la semana pasada. Damos la diligencia para leer el capítulo que viene, el 5, para que tengamos una base para cuando venga la persona que vaya a predicar el capítulo 5, la información llegue mejor, que sea más enriquecida la prédica, que haya interacción. Pues tú no escoges al que tiene la capacidad o la facilidad de hablar. Aquí puede estar para cualquiera. Mientras ese cualquiera sepa que la voz que va a salir por su boca es la tuya y no la de él. Aprovecho para pedirte por la salud de todas las personas que conocemos, para que nos restablezcas, Señor, para que nos levantes, para que pronto estén reunidos aquí con nosotros, desde los pastores hasta la última persona que haya llegado a la congregación, todos, Señor, los que hayan sido afectados de alguna u otra manera, Señor, en su salud, ya sea por el COVID o por el frío, por la gripa, Señor, sé tú restaurándonos. Muéstrale que no solamente eres proveedor, sino que eres sanador. Porque algunos necesitamos que nos des más de 2 señales. Te damos gracias por tu paciencia y por tu misericordia. Te entregamos el resto del día de hoy y de la semana que está por venir. En el nombre de Jesús. Amén.